Mi hija murió hace 2 años, o eso me dijeron. Todos los viernes, conducía 40 minutos para entregarle a su marido 600 euros en efectivo para que pudiera mantener un techo sobre la cabeza de mi nieta. Entonces, una tarde, la mujer del mostrador de la farmacia me apartó y me susurró: «Señor Navarro, creo que necesita revisar el certificado de defunción de su hija, hay algo que no cuadra». Fue entonces cuando el suelo se abrió bajo mis pies y se tragó todo lo que creía saber. Agradezco que estés aquí. Antes de que esta historia se desarrolle, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora mismo? Deja un comentario y dime tu ciudad o país. Una nota importante antes de continuar: algunos elementos de esta historia han sido ficcionados para mayor claridad e impacto narrativo. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia, pero la lección que escucharás es completamente genuina. Ahora, comencemos. El trayecto desde mi piso en Móstoles hasta el chalet adosado de mi yerno Daniel en Sevilla la Nueva tomaba exactamente 42 minutos si el tráfico lo permitía. Conocía cada bache, cada curva y cada radar a lo largo de la carretera M501. A mis 63 años, con una cadera maltrecha y las manos rígidas por 37 años trabajando como carpintero, ese viaje se me hacía más largo cada semana. Pero los viernes significaban una cosa: el día de pago. 600 euros. Guardaba los billetes en un sobre blanco escondido en la guantera del coche. 6 billetes de 100 crujientes sacados de lo que hubiera ganado esa semana montando armarios, arreglando porches y acuchillando suelos para gente de la zona sur de Madrid que todavía confiaba más en un hombre con las manos encallecidas que en un contratista con una página web llamativa. 600 euros puede no sonar a mucho, pero cuando tu pensión de jubilación del Estado apenas cubre tu propio alquiler y tus medicinas, y cada euro extra proviene de arrastrarte bajo las casas y subir escaleras que tu médico te prohibió pisar, 600 bien podrían ser 6.000. Pero hice una promesa, y Carlos Navarro cumple sus promesas. Madrid a finales de septiembre todavía conservaba el calor del verano, ese tipo de bochorno que se te pega a la piel incluso después de que se ponga el sol. Aparqué en la entrada de la casa de Daniel a las 5:15 de la tarde, la gravilla crujiendo bajo mis neumáticos como siempre lo hacía. La casa era un modesto chalet de 2 plantas en una calle sin salida y muy tranquila. Tenía contraventanas azules y unos columpios en el patio trasero que a mi nieta Sofía ya se le habían quedado pequeños, pero que todavía usaba a veces cuando creía que nadie la miraba. Ahora tenía 9 años, era más lista que el hambre, tenía los ojos verdes de su madre y la vena obstinada de su abuela. Cogí el sobre y caminé hacia la puerta principal. Mi cadera protestaba con cada paso. La luz del portal estaba apagada, lo cual era inusual. Daniel solía dejármela encendida. Llamé 3 veces. Era mi toque especial, Daniel conocía el sonido. Pasaron 15 segundos. Escuché la televisión dentro, algún programa de telebasura con voces discutiendo sobre algo sin sentido. Luego, pasos. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió unos 10 centímetros, detenida por la cadena de seguridad. El rostro de Daniel apareció en el hueco. Tenía 38 años pero aparentaba 45, con ojeras oscuras bajo sus ojos azul pálido, una barba de varios días que no podía decidir si era estilo o simple pereza, y el pelo pidiendo a gritos un corte. «Carlos», dijo con voz apagada. «He traído el pago de esta semana», dije, levantando el sobre. Su mano se coló por el hueco. Puse el sobre en su palma. No abrió más la puerta ni me invitó a pasar. Simplemente hojeó los billetes con el pulgar, confirmando que estaban todos. ¿Está Sofía en casa?, pregunté, inclinándome un poco para ver más allá de él. Ahora podía escuchar dibujos animados mezclados con el programa de cotilleos. 2 televisores encendidos a la vez. Está haciendo los deberes. Eran las 5:15 de la tarde de un viernes, ningún niño de 9 años estaba haciendo los deberes un viernes por la tarde en España. Podría entrar solo a saludar, ofrecí. Hace 2 semanas que no la veo. Tiene muchas cosas que hacer, Carlos. Vienen los exámenes. Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia la calle, y luego volvieron a mirarme. Mira, agradezco que sigas cumpliendo con esto, de verdad lo hago, pero esta noche no es un buen momento. Algo en su voz me hizo hacer una pausa, no era su frialdad habitual.
Daniel había estado distante desde que mi hija Raquel falleció, el duelo le hace eso a la gente. Pero esto era diferente. Esto era nerviosismo. ¿Va todo bien?, pregunté. Todo está bien. Empezó a cerrar la puerta. Le diré a Sofía que pasaste. Daniel, espera. Solo quería. La puerta se cerró. El cerrojo se deslizó a su sitio con un golpe sordo que resonó en el techo del porche. Me quedé allí un momento, mirando los números de latón en la puerta. 26 meses, 104 pagos de 600 euros cada uno, 62.400 euros, sin contar los extras que le daba para el cumpleaños de Sofía, para Reyes, para la ropa del colegio o para aquel arreglo del dentista de urgencia la primavera pasada. Todo eso para pagar las facturas médicas que supuestamente Raquel había dejado atrás después de que el cáncer se la llevara. Eso es lo que Daniel me había dicho. A Raquel le habían diagnosticado cáncer de páncreas mientras vivía en Barcelona. Se había ido allí por un trabajo 2 años antes, llevándose a Sofía con ella. El tratamiento en el hospital había sido brutal y costoso. La sanidad pública y el seguro privado cubrieron una parte, pero no lo suficiente. Para cuando falleció, la deuda que dejaron los tratamientos experimentales era abrumadora. Daniel, que se había quedado en Madrid, dijo que las facturas se acumulaban, que los cobradores llamaban y que había amenazas de embargo. Así que pagué, porque eso es lo que hace un padre, incluso después de que su hija se ha ido. Me giré para irme, con la mano en la barandilla del porche. Fue entonces cuando lo escuché. Una carcajada, no la de la televisión. La risa de una mujer, clara y brillante, proveniente de algún lugar más profundo de la casa. Tal vez la cocina. Tal vez el dormitorio del fondo. Me quedé helado. Daniel vivía solo con Sofía. Me lo había dicho 100 veces. Decía que no podía permitirse salir con nadie, que cada euro iba destinado a mantener a Sofía alimentada y a los cobradores a raya, que mis 600 al mes eran lo único que se interponía entre ellos y la ruina. Pero había una mujer en esa casa en ese mismo instante, riendo como si perteneciera a ese lugar. Me quedé en ese porche, con el calor de septiembre presionando mi piel y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, todavía no, solo una pregunta fría y reptante que se enroscó en mi pecho como un tornillo de banco. El viaje a casa se me hizo más largo de lo habitual. Tal vez fue mi cadera, tal vez el peso de 2 años aplastándome. Para cuando aparqué en mi bloque de pisos, el sol se había ocultado tras la sierra de Guadarrama, pintando el cielo en tonos cobre y ceniza. Dentro, el piso estaba en silencio. Había estado así desde que Carmen se fue. No se fue en el sentido de abandonarme, se fue en el sentido de que Dios se la llevó. Cáncer de páncreas, lo mismo que supuestamente mató a Raquel. La crueldad de ese paralelismo casi me había destruido. Me hundí en mi sillón relax, el que Carmen había elegido en la tienda de muebles en 2011, el año en que dijo que nuestro viejo sofá olía a serrín y a terquedad. Su fotografía descansaba en la mesita auxiliar, donde siempre estaba. Carmen a los 57 años, de pie en el jardín de nuestro patio, con las rodillas manchadas de tierra y los girasoles alzándose tras ella. Se estaba riendo. Siempre se estaba riendo. Hice el pago de esta semana, Carmen, le dije a la habitación vacía. 104 pagos. La fotografía no respondió. Nunca lo hacía. Carmen había muerto 14 meses después que Raquel. Los médicos dijeron que fue su corazón. Un aneurisma aórtico, repentino y despiadado. La encontré en el suelo del baño un martes por la mañana. Todavía llevaba su camisón. La cafetera italiana estaba al fuego en la cocina. Estaba a punto de comenzar su día, pero yo sabía la verdad. Carmen murió de pena. 14 meses de llorar hasta quedarse dormida, 14 meses de mirar los dibujos infantiles de Raquel en la puerta de la nevera, 14 meses de susurrar ¿por qué a un Dios que no respondía? Su corazón no falló simplemente. Se rindió. Dejé su foto en su sitio y me quedé mirando el techo. Esa risa, la risa de esa mujer en casa de Daniel y su nerviosismo. La forma en que había mirado hacia la calle pasando por alto mi presencia. La cadena en la puerta. 2 años de pagos.
2 años de conducir 42 minutos de ida y 42 de vuelta. 2 años de apenas ver a mi nieta. ¿Y para qué? Basta, Carlos, me dije, estás cansado, te estás imaginando cosas. Pero la pregunta no me abandonaba. ¿Quién se estaba riendo en esa casa? El sábado por la mañana, estaba en una obra en el barrio de Salamanca, instalando unas estanterías a medida en la consulta de un dentista, cuando sonó mi teléfono móvil. Era Patricia Delgado. Patri era farmacéutica en la farmacia de guardia de la Avenida de la Constitución. Había preparado las recetas de Carmen durante años, y después de que Carmen falleciera, se había convertido en una especie de tutora silenciosa. El tipo de persona que te llama para ver cómo estás sin que parezca caridad. Carlos, dijo, con voz cautelosa. ¿Puedes pasarte por la farmacia hoy? Hay algo que necesito enseñarte. Terminé las estanterías al mediodía, cobré mis 300 euros y conduje hasta la farmacia. Patri me estaba esperando detrás del mostrador. Tenía 55 años, la cara redonda y las gafas de lectura perpetuamente encaramadas en la frente. Había sido farmacéutica durante 28 años y tenía ese tipo de ojos que lo notan todo. Ven a la trastienda, dijo en voz baja. A la sala de descanso, no hay nadie. Nos sentamos en una pequeña mesa llena de tazas de café y revistas de farmacia. Patri sacó una carpeta de cartón de su bolso y la puso entre nosotros. Quiero empezar diciendo que podría estar equivocada, comenzó. Pero te aprecio, Carlos. Y algo me ha estado molestando durante meses. ¿Qué pasa? Patri abrió la carpeta. Dentro había una página impresa de lo que parecía una base de datos informática. Nombres, fechas, números de certificado. Hace 3 meses, una mujer vino a recoger una receta para Sofía Morales, la hija de Daniel. Dijo que era la madre de Sofía. Sentí que la habitación se inclinaba. Eso no es posible. Raquel está muerta. Eso es lo que yo pensaba, dijo Patri. Pero la mujer mostró su DNI. El nombre decía Raquel Navarro. La foto coincidía con una mujer de unos 30 y tantos años, morena, de ojos verdes. Mi corazón latía desbocado. Podría haber sido otra persona. Otra Raquel. Eso me dije a mí misma, continuó Patri. Pero luego me entró la curiosidad. Soy farmacéutica, Carlos. Los detalles importan en mi trabajo. Así que busqué el certificado de defunción de Raquel en los registros públicos. Deslizó la página impresa hacia mí. Miré hacia abajo y vi el membrete de un documento del registro civil. Un certificado de defunción a nombre de Raquel Navarro. Fecha de defunción, 14 de julio de 2024. Causa, adenocarcinoma pancreático. Lugar de fallecimiento, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. Esto es lo que me enseñó Daniel, dije. Me dio una copia hace 2 años. Exacto, dijo Patri. Pero mira el número de certificado. Señaló una serie de dígitos en la parte superior de la página. Ahora mira esto. Sacó una segunda hoja impresa. Esto es del sistema de verificación de registros vitales. Introduje el número de certificado. Miré la segunda página. El resultado era una sola línea de texto en rojo, ningún registro encontrado. ¿Qué significa esto? Pregunté, aunque la habitación ya me estaba dando vueltas. Significa que este número de certificado no existe en el sistema, dijo Patri con suavidad. Carlos, podría estar equivocada, tal vez sea un error administrativo, pero llevo casi 3 décadas en esto. He procesado cientos de certificados para reclamaciones de seguros. Este no parece real. El formato está ligeramente alterado. El nombre del médico que la atendió, un tal doctor Emilio Vargas. No pude encontrar a ningún oncólogo con ese nombre colegiado en toda la provincia de Barcelona. Me quedé mirando el papel. Las palabras se volvieron borrosas. Y entonces Patri continuó. Hace 2 semanas, esa misma mujer volvió. La misma receta, el mismo DNI, Raquel Navarro. La vi caminar hacia su coche. Estaba aparcado justo enfrente, Carlos.
Se subió al asiento del copiloto de un Seat León gris. El conductor era un hombre. Se besaron antes de arrancar. Yo no podía articular palabra. Mis manos temblaban contra la mesa. Apunté la matrícula, dijo Patri. Tengo un sobrino que es policía nacional. Me hizo el favor de comprobarla en la base de datos. El coche está a nombre de Daniel Morales. Me quedé allí sentado, en la trastienda de una farmacia de barrio, rodeado de tazas de café y revistas, y sentí que todo lo que había creído durante 2 años empezaba a derrumbarse. Mi hija estaba viva, o alguien estaba usando su nombre. En cualquier caso, alguien me había estado mintiendo y yo había estado pagando 600 euros a la semana por el privilegio de ser engañado. Patri cruzó la mesa y me agarró la mano. Lo siento, Carlos. Podría estar equivocada en todo esto. Tal vez haya una explicación. Pero ambos sabíamos que no la había, al menos no una buena. Prométeme que lo investigarás, dijo Patri. Por la memoria de Carmen, ella merecía algo mejor que esto. Miré a esta mujer que había contado pastillas y comprobado dosis durante casi 3 décadas, que había enterrado a su propio marido por un ataque al corazón hacía 5 años, que no tenía motivos para mentir. Lo investigaré, dije. ¿Te lo prometo? Conduje a casa aturdido y llamé a la única persona en la que confiaba plenamente, mi hermano mayor, Paco. Tenía 68 años, era investigador de fraudes jubilado de la aseguradora Mapfre y el ser humano más metódico que jamás había conocido. El hombre guardaba recibos desde 1987. Le expliqué todo. Los pagos, la risa, los descubrimientos de Patri, el certificado de defunción falso. Paco no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo, estaré en tu casa mañana por la mañana. No hagas nada hasta que yo llegue. Y Carlos, no llames a Daniel. Paco llegó el domingo a las 8 de la mañana con un ordenador portátil, una caja de archivos y 2 termos de café. Se sentó en la mesa de mi cocina como si fuera un cuarto de guerra. Lo primero es lo primero, dijo Paco, abriendo su portátil. Vamos a verificar ese certificado de defunción. En 1 hora, había confirmado lo que Patri había descubierto. El número de certificado era inventado. No había ningún doctor Emilio Vargas registrado en ningún colegio médico de Cataluña. El Hospital Valdebrón no tenía constancia de ninguna paciente llamada Raquel Navarro ingresada para tratamiento de cáncer en 2023 o 2024. Es una falsificación, dijo Paco secamente. Quien hizo esto hizo un buen trabajo visualmente, pero no sabía cómo funciona el sistema de numeración del registro. El prefijo no corresponde a esa comunidad autónoma. Me temblaban las manos. Entonces, Raquel podría estar viva. Basándome en lo que describió Patri, diría que definitivamente está viva, dijo Paco. La pregunta es dónde ha estado durante 2 años y por qué todos te dijeron que estaba muerta. Pensé en la cara de Daniel en ese hueco de 10 centímetros en la puerta, el nerviosismo, la cadena, la risa. Ha estado allí, dije lentamente. En esa casa todo el tiempo. Paco me miró por encima de sus gafas de lectura. Esa es mi teoría también, pero necesitamos pruebas. Abrió una base de datos inmobiliaria. Empecemos por la casa. El chalet de Daniel en Sevilla la Nueva. Lo compró en 2019, ¿verdad? Sí, él y Raquel se mudaron allí después de la boda. Paco tecleó durante unos minutos. Interesante. Los pagos de la hipoteca están al día. Nunca ha fallado uno. Pero sus ingresos declarados son de 32.000 euros al año por su trabajo en el almacén de recambios de coches. Después de impuestos, esos son unos 2.000 euros al mes. La hipoteca son 1.100. La luz, el agua y el gas, tal vez 250. Eso deja 650 euros para todo lo demás, comida, gasolina, el colegio de Sofía. Y yo le he estado dando 2.400 al mes, dije. Paco asintió. Lo que significa que la casa de Daniel ha estado funcionando con unos 3.000 euros al mes limpios. Cómodo. No son ricos, pero viven cómodos. Hizo una pausa. Excepto que entra más dinero. ¿A qué te refieres?
Paco giró el portátil hacia mí. Encontré una cuenta de Bizum vinculada al número de teléfono de Daniel. Ha estado recibiendo transferencias regulares desde una cuenta llamada RN Creativa. 1.200 euros al mes con la precisión de un reloj. ¿RN? Repetí. Raquel Navarro. Paco asintió. Si Raquel está viva y trabajando bajo sus propias iniciales, ha estado aportando ingresos todo este tiempo. Lo que significa que tus 600 euros a la semana no los están manteniendo a flote. Es un extra. Es puro beneficio. Sentí que el estómago se me caía a los pies. 62.400 euros de beneficio. Paco pasó las siguientes 3 horas construyendo una línea de tiempo. Sacó registros telefónicos, rastros en redes sociales, todo lo que un viejo investigador de seguros sabía cómo encontrar. Para el mediodía, el panorama era claro y devastador. Raquel nunca había ido a Barcelona. No hubo cáncer, ni tratamiento, ni deuda médica. Toda la historia había sido inventada. Raquel simplemente se había vuelto a mudar al chalet, manteniéndose escondida cada vez que yo iba de visita. El certificado de defunción era falso. Los papeles de la incineradora que Daniel me había mostrado eran una falsificación. Y durante 2 años, los tres, Daniel, Raquel, y por lo visto, un hombre llamado Vicente Campos, el supuesto psicólogo especialista en duelo de Raquel, que resultó ser su exnovio antes de casarse con Daniel, habían estado cobrando mi dinero mientras yo lloraba a una hija que estaba muy viva. Me quedé mirando el portátil de Paco, las ordenadas filas de datos que representaban 2 años de mentiras. Carmen, susurré. Carmen murió pensando que Raquel se había ido. Lloraba todas las noches. Dejó de ir a misa. Dejó de comer. Me dijo que Dios nos estaba castigando y que no sabía por qué. Paco apretó la mandíbula. Lo sé. Ella sostuvo esa urna, Paco. La sostuvo y le dijo a Raquel que la quería. Le rogó a Dios que cuidara de su pequeña. Y no había nada en esa urna. Nada real. Paco se quedó en silencio un momento. Luego dijo, Carlos, vamos a descubrir la verdad. Toda la verdad. Y van a responder por cada una de las mentiras. Esa tarde, Paco y yo condujimos hasta Sevilla la Nueva, no a la casa de Daniel, sino a una cafetería a 2 calles de distancia llamada El Buen Expreso. Paco había encontrado un patrón, todos los domingos a las 2 de la tarde, Daniel salía solo de casa. Necesitábamos saber a dónde iba. Aparcamos al otro lado de la calle y esperamos. A las 2:07, el coche de Daniel salió de la calle y se dirigió hacia el este. Paco lo siguió a una distancia prudencial. Daniel condujo durante 20 minutos hasta un recinto de trasteros de alquiler en el polígono industrial de Alcorcón, el trastero número 47. Aparcó el coche frente al trastero, levantó la persiana metálica y entró. Aparcamos a 50 metros de distancia, Paco con unos prismáticos. ¿Qué está haciendo?, pregunté. Cargando cajas, dijo Paco. Parecen cajas de mudanza etiquetadas. Ropa, cocina, libros. Están empaquetando, dije. Se preparan para irse. Paco bajó los prismáticos. Eso tendría sentido. Si estás ejecutando un fraude, no te quedas para siempre. Te han estado desangrando durante 2 años. Tal vez han alcanzado su cifra objetivo y es hora de desaparecer. Se me encogió el pecho. ¿Sofía? Si huyen, perderé a Sofía. Vimos a Daniel cargar 6 cajas en su coche. Luego cerró el trastero con candado y condujo de vuelta hacia su casa. Paco no lo siguió esta vez. En cambio, salió del coche y caminó hacia el trastero 47. ¿Qué haces? Sí sé. Paco examinó el candado, sacó su teléfono y tomó fotos del número del trastero, el nombre de las instalaciones y las posiciones de las cámaras de seguridad. Pruebas, dijo simplemente. Las vamos a necesitar. Esa noche, Paco logró acceder a los registros de alquiler de la empresa de trasteros. El número 47 estaba alquilado a nombre de Vicente Campos. Vicente, el psicólogo de duelo.
Paco cruzó el nombre de Vicente con bases de datos de aerolíneas usando un contacto de sus días en Mafre. Lo que encontró me heló la sangre en las venas. 3 billetes de ida a Punta Cana, República Dominicana. Salida el 15 de octubre desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pasajeros, Vicente Campos, Raquel Navarro y Daniel Morales. 3 billetes, dije. No 4. Paco me miró con expresión sombría. No hay billete para Sofía. La van a dejar atrás, susurré. Eso es lo que parece, dijo Paco. 3 adultos, ningún niño. Cerré los ojos. Mi nieta. 9 años. La iban a abandonar. ¿Cuándo se van? Pregunté. En 12 días, dijo Paco. El 15 de octubre. Abrí los ojos. Entonces tenemos 12 días para detenerlos. Antes de contarte lo que pasó después, necesito que hagas algo por mí. Comenta sigo aquí si me estás escuchando. Eso es todo. 2 palabras. Hazme saber que aún no te has ido, porque lo que estoy a punto de contarte es la parte más dura de toda esta historia. Aquí es donde las mentiras finalmente se resquebrajan por completo. Y ten en cuenta que esta historia contiene algunos elementos ficticios añadidos con fines narrativos y educativos, puede que no sea totalmente basada en hechos reales. Si eso te molesta, siéntete libre de parar ahora. Pero si quieres saber qué pasó realmente, sigue viendo el vídeo. Paco pasó la semana siguiente construyendo un caso tan sólido del que ni el abogado más astuto podría librarse. Contactó con una amiga en la comisaría de la Policía Nacional, la inspectora Laura Ríos. Era aguda, minuciosa y no le gustaba nada el fraude. Le presentamos todo, el certificado de defunción falso, los documentos de incineración falsificados, el rastro financiero, el trastero, los billetes de avión, las transferencias de Bizum, la actividad de la cuenta de Daniel y el DNI de Raquel, que había renovado hacía 6 meses en la comisaría mientras supuestamente estaba muerta. La inspectora Ríos lo revisó todo. Luego me miró al otro lado de su escritorio y dijo, «Señor Navarro, ¿cuánto tiempo lleva pagando?» 2 años, dije. 62.400 euros, tal vez más si contamos los extras. Ella asintió lentamente. Vamos a recuperar su dinero y vamos a asegurarnos de que su nieta esté a salvo. El 14 de octubre, el día antes del vuelo previsto, Paco y yo nos sentamos en el coche camuflado de la inspectora Ríos fuera de la casa de Daniel. 2 coches patrulla esperaban a la vuelta de la esquina. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de algo mucho más profundo. A las 6:30 de la mañana, un Seat León gris entró en el camino de entrada. La puerta del conductor se abrió y Vicente Campos salió. Tenía 41 años, era corpulento, llevaba el pelo rapado y perilla. Vestía pantalones chinos y un polo, como si fuera una reunión informal de viernes y no a coger un vuelo para salir del país. Entonces se abrió la puerta del copiloto. Dejé de respirar. Una mujer salió. Pelo castaño recogido en una coleta, ojos verdes, delgada, más alta de lo que recordaba. Pero la forma en que se movía, la forma en que inclinaba la cabeza cuando hablaba, la forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja izquierda primero. Siempre la izquierda. Esa es mi hija, dije, y mi voz se quebró como madera vieja. Raquel caminó hacia la puerta principal. No llamó. Sacó una llave y entró como si lo hubiera hecho 1000 veces, porque lo había hecho. Ríos cogió su radio. A todas las unidades, prevenidos. Los sujetos están dentro de la residencia. Entramos en 10 minutos. Esos 10 minutos duraron toda una vida. Me quedé sentado en el asiento trasero de ese coche camuflado, mirando la casa donde dormía mi nieta, donde mi hija viva y respirando, estaba haciendo las maletas para abandonar a su propia hija y desaparecer con dinero robado. Pensé en Carmen, en la noche que le dije que Raquel se había ido. Estaba preparando un estofado de ternera. La cuchara de palo se le resbaló de la mano y repiqueteó contra las baldosas de la cocina. No gritó. No lloró. Simplemente se quedó allí, con la boca abierta, sin que saliera ningún sonido, como si alguien hubiera metido la mano en su interior y le hubiera arrancado algo vital.
Después de eso, nunca volvió a ser la misma. Dejó de cocinar, dejó de cuidar el jardín. Se sentaba en su mecedora y sostenía la mantita de bebé de Raquel, la amarilla con los patitos, y se mecía de un lado a otro durante horas. A veces hablaba con Raquel, le contaba sobre el tiempo, sobre Sofía, sobre cómo los tomates no estaban creciendo bien ese año. El médico dijo que era depresión. Yo sabía que se estaba muriendo, solo que más despacio que la mayoría. Y Raquel había estado viva todo el tiempo, a 42 minutos de distancia, viviendo en una casa que yo estaba pagando. Vamos, dijo Ríos por la radio. Los coches patrulla doblaron la esquina, con las luces apagadas, y se detuvieron frente a la casa. 4 agentes se acercaron a la puerta principal. Ríos salió y caminó hacia ellos. Paco y yo la seguimos. Ríos llamó a la puerta. Policía Nacional, abran la puerta. Silencio, luego ruidos de prisa en el interior. Pasos, un grito ahogado. La puerta se abrió de golpe. Daniel estaba allí en pantalones de chándal y camiseta, con la cara pálida. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Daniel Morales, queda detenido por fraude, usurpación de identidad y conspiración, dijo Ríos, sacando las esposas. Daniel intentó dar un portazo. Un policía detuvo la puerta con su bota. Empujaron para entrar. Escuché a Raquel gritar desde la cocina. Crucé la puerta principal de esa casa por primera vez en 2 años sin que una cadena me lo impidiera. El salón estaba exactamente como lo recordaba, excepto por las maletas alineadas junto a la puerta del patio. 3 maletas grandes, nuevas, caras. En la cocina, Raquel estaba apoyada contra la encimera, con el rostro ceniciento. Vicente estaba a su lado, con las manos ya levantadas. Cuando Raquel me vio, retrocedió tambaleándose. Papá. Esa palabra, esas 2 sílabas de la hija a la que había enterrado, llorado y por la que había guardado luto durante 2 años, me golpeó como un mazazo físico. «Estás viva», dije. Mi voz era firme, pero me ardían los ojos. «Has estado viva todo este tiempo». «Papá, puedo explicarlo». Estaba llorando. «Déjame explicarlo». «¿Explicar el qué?», dije, dando un paso más. «Explícame por qué dejaste que tu madre muriera pensando que te habías ido. Explícame por qué me veías entregarle a Daniel 600 euros cada viernes mientras te escondías en el dormitorio del fondo». El rostro de Raquel se desmoronó. «Mamá. Mamá está bien». La habitación se quedó en absoluto silencio. Incluso los policías dejaron de moverse. «Tu madre está muerta, Raquel», dije, y cada palabra fue como tragar cristales rotos. «Murió 14 meses después que tú. Excepto que tú no moriste. Ella sí, de verdad. Su corazón falló. Los médicos lo llamaron aneurisma. Yo lo llamo pena. Pasó 14 meses llorando por ti, hablándole a tu urna, rogándole a Dios que cuidara de ti, y tú estabas justo aquí». A Raquel le fallaron las piernas. Se agarró a la encimera para mantenerse en pie. «No, no, eso no, nadie me lo dijo». «Nadie te lo dijo», repetí, alzando la voz. «Fingiste tu propia muerte, Raquel. Nos cortaste el contacto. Desapareciste. ¿Cómo se suponía que alguien te iba a decir nada?» Vicente dio un paso adelante. «Señor Navarro, tal vez todos deberíamos calmarnos». Me volví hacia él con furia. «Tú la ayudaste a hacer esto. Falsificaste el certificado de defunción. Jugaste a ser el psicólogo de duelo. Te sentaste en el salón de mi casa y me dijiste cuánto sentías mi pérdida mientras mi hija estaba viva y coleando». Vicente cerró la boca. La inspectora Ríos intervino. «Raquel Navarro, Vicente Campos, ambos quedan detenidos». Les leyó sus derechos mientras los agentes los esposaban. Raquel sollozaba. Daniel estaba en silencio, mirando al suelo. Vicente no dejaba de decir que quería un abogado. Entonces escuché una vocecita desde el pasillo. «Abuelo». Me giré. Sofía estaba en lo alto de las escaleras en pijama, con el pelo alborotado y los ojos muy abiertos y confundidos.
Hola, cielo, dije, con la voz quebrada. Ven aquí. Bajó corriendo las escaleras y me rodeó la cintura con los brazos. La abracé fuerte, más fuerte que nunca. Olía a champú de fresa y a sueño. ¿Por qué está la policía aquí? Susurró. Papá se ha metido en un lío. Me arrodillé para ponerme a su altura. Le aparté el pelo de la cara. Todo va a salir bien, Sofía. Yo estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Miró más allá de mí, hacia su madre esposada. Mamá. Raquel no pudo mirar a su hija a los ojos. Simplemente negó con la cabeza, con las lágrimas rodando por su rostro mientras el policía la sacaba por la puerta principal. Cogí a Sofía en brazos y la llevé al salón. Hundió la cara en mi hombro. Me senté en el sofá y la abracé mientras los agentes terminaban de asegurar la casa. Paco apareció a mi lado. No dijo nada. Simplemente me puso la mano en el hombro y se quedó allí, sólido y firme, de la misma manera que lo había sido toda mi vida. 4 meses después, la sala del juzgado estaba llena. Yo estaba sentado en la primera fila con la mano de Sofía en la mía, y Paco a nuestro lado. Ese era el día en que el juez Roberto Herrero revisaba los documentos finales. Daniel, Raquel y Vicente estaban sentados en la mesa de la defensa con sus abogados, pareciendo más pequeños de lo que los había visto jamás. Raquel recibió una condena de 8 años por fraude, conspiración y usurpación de identidad. Sollozó cuando se leyó la sentencia. Daniel recibió 6 años por conspiración, fraude y robo. Se quedó mirando sus manos y no dijo nada. Vicente Campos recibió 7 años por falsificación de documentos, conspiración y fraude. También se le ordenó pagar una indemnización. Juntos, fueron obligados a devolver cada céntimo que les había dado, 62.400 euros. Sus bienes embargados, incluyendo la casa, el contenido del trastero y los fondos de las cuentas de Vicente, cubrieron la mayor parte. Se me concedió la custodia total de Sofía. En el pasillo, después del juicio, Raquel pidió hablar conmigo. El guardia civil lo permitió, manteniéndose cerca. Papá, dijo entre lágrimas. Lo siento. Lo siento muchísimo. No sabía lo de mamá, te juro que no lo sabía. Miré a mi hija, la niña que había construido casas para pájaros conmigo en el garaje, la adolescente que había discutido conmigo sobre los horarios de llegada a casa, la mujer por la que había guardado luto durante 2 años. Te creo cuando dices que no sabías lo de tu madre, dije en voz baja. Pero elegiste dejarnos sufrir. Elegiste el dinero por encima de tu familia. Elegiste dejar que una niña de 9 años creyera que su madre estaba muerta. Te perdonaré, Raquel, porque aferrarme a la ira no traerá a Carmen de vuelta y no ayudará a Sofía. Pero el perdón no borra las consecuencias. Vas a cumplir tu condena. Y cuando salgas, tendrás que ganarte el derecho a volver a la vida de Sofía. Y esa no es una decisión que me corresponda tomar a mí, sino a ella. Raquel asintió, secándose la cara. ¿La traerás a visitarme? Lo pensé durante un largo momento. Tal vez después de un tiempo. Después de que le demuestres que has cambiado. El guardia se la llevó. Miró hacia atrás una vez. No me despedí con la mano, pero tampoco aparté la mirada. Afuera, Sofía esperaba en un banco con Paco. Me senté a su lado. Se apoyó contra mí. Abuelo, mamá va a estar bien. Tu madre tomó unas decisiones muy malas, dije con dulzura. Va a tener tiempo para pensar en ellas y, con suerte, convertirse en una persona mejor. ¿Todavía la quieres? Siempre, dije. Pero querer a alguien no significa aceptar lo que hace cuando hace daño a la gente. Puedes amar a alguien y aún así decir que lo que hizo estuvo mal. ¿Lo entiendes? Sofía asintió lentamente. Creo que sí. Bien, dije, apretándole la mano. Ahora, vámonos a casa. El pago de la restitución ordenada por el tribunal llegó 3 meses después. Me senté en la mesa de mi cocina y me quedé mirando el cheque. 62.400 euros. Saqué una libreta y empecé a escribir.
Reparaciones de la casa y renovación de la habitación de Sofía, 15.000 euros. Se merecía una habitación que sintiera suya, con estanterías y un escritorio, y colores de pintura que ella misma eligiera. Cuenta de ahorro para sus estudios, 30.000 euros. Bloqueada hasta que cumpla 18 años. Para la universidad, una FP o lo que ella quisiera. Su elección. Ahorros para emergencias, 10.000 euros, porque a la vida no le importan tus planes. Equipamiento para el taller, 7.400 euros. Iba a reabrir mi taller de carpintería en el garaje, esta vez como Dios manda, con buenas herramientas y ventilación adecuada. Miré la lista y sentí que algo encajaba en mi pecho. Carmen lo habría aprobado, siempre había sido la práctica. 2 semanas después, Sofía y yo estábamos en el garaje, rodeados de serrín y olor a pino fresco. Le entregué un pequeño cepillo de carpintero. Vale, cielo, dije. Déjame enseñarte cómo alisar una tabla sin quitarle demasiado. La cara de Sofía se iluminó. ¿Me vas a enseñar de verdad? De verdad, dije. Esto es lo que solía hacer con tu madre cuando tenía tu edad. Y algún día, si lo quieres, este taller será tuyo. Sonrió de oreja a oreja y se inclinó sobre el banco de trabajo, con la lengua asomando por la comisura de la boca por la concentración. Guié sus manos, mostrándole el ángulo, la presión, el ritmo. Tenía un talento natural. El domingo por la tarde, Sofía y yo fuimos al cementerio municipal. Caminamos hasta la tumba de Carmen llevando un tarro de flores silvestres del jardín de casa. El jardín de Carmen. Sofía me había estado ayudando a cuidarlo. Los girasoles por fin estaban creciendo bien otra vez. Me arrodillé y coloqué las flores sobre la lápida. Carmen, dije en voz baja. Se ha acabado. Raquel está viva. Está pagando por lo que hizo. Sofía está a salvo, está conmigo ahora. Cumplí mi promesa. Sofía se arrodilló a mi lado. Abuelo, ¿crees que la abuela lo sabe? La miré. Esta niña valiente y amable que había capeado más tormentas de las que cualquier niña de 9 años debería. Creo que lo sabe, cariño. Creo que está orgullosa de ti. Sofía sonrió. Voy a plantarle girasoles todos los años, para que siempre tenga flores. Se me hizo un nudo en la garganta. Es una idea preciosa, Sofía. Esa noche, nos sentamos en el porche de mi casa, viendo el sol esconderse tras la sierra de Guadarrama. El cielo se volvió naranja y dorado, el tipo de atardecer que Carmen solía llamar las acuarelas de Dios. Abuelo, dijo Sofía. Va a ser todo normal ahora. La miré. Vamos a construir nuestra propia normalidad, solo tú y yo. Se apoyó en mi hombro, pequeña, cálida y confiada. Eso suena bien, dijo. Le pasé el brazo por los hombros. Perdí a mi esposa. Perdí a mi hija en más de un sentido. Perdí 2 años y 62.400 euros por una mentira. Pero todavía tengo a esta niña, y eso lo es todo. Esa noche, arropé a Sofía en la cama. Estaba casi dormida, con los ojos pesados, y su conejo de peluche metido debajo de la barbilla. Abuelo, murmuró. ¿Qué es lo más importante en la vida? Pensé en Carmen, en Raquel, en el viaje por la M501 con un sobre en la guantera, en Patri en el mostrador de la farmacia que se preocupó lo suficiente como para hablar, en Paco, que lo dejó todo para ayudar a su hermano, y en una sala de justicia donde finalmente se hizo justicia. Lo más importante, dije en voz baja, es amar honestamente, proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas y no tener nunca miedo de hacer preguntas cuando algo no encaja. Sofía sonrió y cerró los ojos. Me quedé en la puerta un momento, viéndola respirar. Y por primera vez en 2 años, el peso había desaparecido, no se había olvidado, simplemente se había levantado, se había llevado a otra parte. Ya no tenía que cargar con él yo solo. Y para ti, que escuchas esta historia, recuerda esto, Dios nos da fuerza en nuestros momentos más oscuros. Cuando creí que lo había perdido todo, mi esposa, mi hija, mis ahorros, Dios seguía allí, guiándome hacia la verdad. Carmen solía decir, cuando el camino se vuelva oscuro,
Sigue caminando, la luz siempre está más adelante en algún lugar. Tenía razón. Mirando hacia atrás, veo los errores que cometí. Confié sin verificar. Dejé que el dolor nublara mi juicio. No hice las preguntas difíciles porque tenía miedo de las respuestas. No seas como yo. Si algo te parece mal, investígalo. Si la historia de alguien no cuadra, indaga más a fondo. Protégete a ti mismo y a las personas que amas. No esperes a que sea demasiado tarde. Pero lo más importante, recuerda esto, el perdón no significa aceptar el daño. Perdoné a Raquel, pero aún así tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Ama a tu familia, pero no dejes que el amor te ciegue. Defiende lo que es correcto, incluso cuando te tiemblen las manos. Y cuando llegue la justicia, acéptala con gracia. Sofía está a salvo ahora. Está creciendo fuerte, curiosa y amable. Construye casas para pájaros conmigo los sábados y cultiva girasoles para su abuela. Y cada día le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de protegerla y darle un futuro construido sobre la verdad en lugar de sobre mentiras. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor deja un comentario abajo. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias sobre la verdad, la justicia y el poder de la familia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, tu tiempo importa y te agradezco que lo hayas pasado aquí. Una nota final, las historias en este canal pueden contener elementos de ficción creados con fines educativos, puede que no sean totalmente basadas en hechos reales.